Un saludo cordial a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana es Prefacio y saludo del apóstol de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Semana 3. Día miércoles. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículos 16 al 29. Y el verso de oración está en Colosenses, capítulo 2, verso 8. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, Señor Jesús. Mirad, amén. Que nadie os engañe, Señor Jesús, por medio de filosofías. Que el Señor nos libre y huecas sutilezas. Líbrenos, Señor, rogamos en este día, según las tradiciones de los hombres. Señor Jesús, le alabamos, bendito sea su nombre. Gracias por hablarnos una vez más con estas advertencias. Señor, limpie nuestros ojos con el colirio del Espíritu para que podamos mirar. Rogamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo que podamos mirar para que nadie nos engañe. Líbrenos de ser engañados en el fin de los tiempos por medio de filosofías, por medio de cosas sutiles, tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Señor, líbrenos de este mundo cruel y perverso, y no según Cristo, y haga volvernos a usted. Que todo nuestro corazón, que todo nuestro espíritu y alma se vuelvan a ti, Señor, en este día. Denos un corazón simple y humilde, que arda por sus palabras, para que no seamos engañados y para que nada nos aparte del Evangelio. Señor Jesús. Amén. Hoy presentamos el contexto histórico y religioso de la epístola a los colosenses. Amados hermanos, como ya mencionamos anteriormente, los colosenses vivían en medio de una mezcla de culturas y religiones con la filosofía griega. En aquella época era común la práctica del ascetismo, que combinaba religión con la filosofía. Con una apariencia de sabiduría, quien practicaba esa doctrina castigaba severamente su propio cuerpo para combatir los deseos de la carne. La persona se privaba de la comodidad de la comida, de la bebida, como una forma de castigo para vencer el pecado y la concupiscencia. Esa práctica fue un camino inventado por el ser humano para alcanzar la santidad. Desde entonces surgieron los monasterios, los monjes, las monjas, etc. Dios no ordenó esa práctica. ¿Por qué? Porque tales cosas no vencen el pecado y no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Los colosenses también estaban envueltos en la filosofía griega, el gnosticismo en su forma embrionaria, que florecería en el segundo siglo. Esa filosofía defendía la idea de que el universo material es imperfecto y eso le acarrea sufrimiento al hombre. Entonces, para liberarse de la carne, debía buscar un nivel de conocimiento racional superior a fin de alcanzar la espiritualidad. En ese contexto, Pablo aconseja: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Quien rendía culto con tales prácticas creía que éstas procedían de Dios, y por no considerarse merecedores de contactarlo directamente, adoptaban como mediadores e intercesores a entes espirituales como los ángeles. Esas tendencias existen en nuestra naturaleza caída debido a la falta de realidad. Los 19 siglos de degradación del cristianismo nos salpican hasta hoy. Señor Jesús. Por eso, cuando salimos a predicar el Evangelio, todavía encontramos a personas que piensan que no merecen ir directamente a Dios y necesitan de un mediador, de un sacerdote o un cura o un pastor. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que solo hay un mediador entre Dios y nosotros. ¿Quién es? Él es el Señor Jesucristo. Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. El apóstol Pablo nos aclara esto y también nos explica acerca de su apostolado. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Colosenses capítulo 1, verso 1. Ambos escribieron la carta a los colosenses. Aquí destacamos 2 puntos. El primero, Pablo era apóstol de Jesucristo. Un apóstol debe ser enviado, de lo contrario, no es un apóstol. Pablo fue enviado por Cristo por la voluntad de Dios. Y segundo, él no fue enviado por voluntad propia ni por voluntad de otro hombre, sino por Jesucristo, por la voluntad de Dios. Amados hermanos, por la historia sabemos que Pablo escribió la carta a los colosenses en su primer periodo de encarcelamiento en Roma, cuando le fue permitido alquilar una casa. Pablo estaba en una prisión domiciliaria acompañado por un soldado. Permaneció así por lo menos 2 años en su propia casa, vigilado por la guardia pretoriana, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hechos capítulo 28, versículos 30 al 31. Pablo tenía la libertad para predicar el Evangelio. Él estaba preso, no podía salir, pero, gracias a Dios, la palabra no estaba presa. La palabra salió principalmente por medio de las preciosas cartas que él escribió en su primer encarcelamiento en Roma. Estas son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, que, agregando el libro de Gálatas, componen los principales libros de la Biblia.
Otros pasajes también llaman a Pablo de apóstol. En Gálatas leemos: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Una vez más, vemos que un apóstol no viene de parte de los hombres. Nadie tiene la autoridad de establecer iglesias y nombrar apóstoles para cuidarlas. Ningún hombre puede decir: voy a pagarle un sueldo para que sea apóstol. No, por supuesto que no. El apóstol no puede estar atado a nadie. Necesita tener la libertad para hacer la voluntad de Dios y seguir la dirección de la palabra de Dios. El apostolado de Pablo es presentado claramente en el libro a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, verso 1. En Colosenses encontramos estas mismas palabras. En lo que se refiere a la iglesia, Dios, en su sabiduría, no trabaja como una entidad religiosa. La iglesia es totalmente diferente a una entidad organizada por el hombre, pues es de Dios, que la cuida en la esfera divina. Por tanto, es muy diferente a una organización humana. Muchos líderes nos han contactado para conocernos y ver cómo funciona la obra del Señor en medio nuestro. Cuando decimos que las iglesias vinculadas a la obra de Dios no tienen ningún contrato firmado con nosotros, ellos no lo pueden creer. No tenemos un estatuto que dice: si usted actúa así, entonces no formará parte de nosotros. No, no tenemos eso. Nuestro estatuto es la Biblia. Nadie obliga a las iglesias a estar vinculadas con nosotros. Nuestra unión es orgánica y también espiritual. Los grandes grupos cristianos tienen contratos firmados y hasta relaciones jurídicas y políticas. Nosotros no tenemos eso, porque nuestra unión es una unión orgánica, es solamente por el Espíritu. Tanto así que si usted se declara independiente, tendrá la total libertad de desvincularse, pero perderá la bendición. ¡Que el Señor nos libre! Lamentablemente, esto ha ocurrido con algunos. No necesitamos de ningún documento que obligue a alguien a permanecer con nosotros, porque la iglesia es solamente de nuestro único Dios. Amén. Aleluya. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Tenemos una pregunta. ¿Qué es lo que define el apostolado de Pablo? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, también un día lleno de felicidad y lleno de muchas bendiciones. Amén.